Hola Santimoniano, ¿cómo estás? Espero que estés de lo mejor. Ahora veremos texto argumentativo y empezamos. Definición. Es un tipo de texto que tiene coherencia y a su vez argumenta o plantea diferentes razones en función de algo que el texto intenta explicar. Su finalidad es persuadir o convencer al lector sobre algo en particular usando argumentos válidos que sean afectivos o lógicos. Tiene elementos que afirman o niegan determinadas ideas. Características. Comenzamos con la planificación, el cual nos dice que antes de comenzar el redactado, el autor es necesario que tenga en cuenta qué ideas usará y qué quiere transmitir para que esto tenga coherencia. Continuamos con la estructura. Se acostumbran a dividirse en 5 párrafos. El primero, la introducción, en el cual se formula la tesis. Los párrafos 2 y 3 son los párrafos de los argumentos. El cuarto es para refutar o contraargumentar el párrafo anterior. El quinto es el de las conclusiones. Partes del texto. Comenzamos con la introducción en la cual se presenta la hipótesis, el cual vendría a ser el párrafo 1. El desarrollo, la demostración de los argumentos que usa el autor serían los párrafos 2, 3 y 4. En la tercera parte serían las conclusiones que vendrían a ser el párrafo 5. Hechos e hipótesis. Todo texto argumentativo se basa en una tesis. Esto es una idea que el autor intentará demostrar o desmentir, es decir, refutar. Emisor. La postura del emisor está siempre clara. Es el autor el que nos da sus opiniones, el que intenta convencernos de su manera de pensar. La demostración. Para demostrar su tesis, el autor puede usar ejemplificaciones, clasificaciones, explicaciones, concesos, entre otros. Los argumentos. Hay dos grandes tipos de argumentos. Los argumentos emotivo-efectivos que apelan a la emoción del autor para ser convencido y los argumentos de razonamiento es cuando se usan argumentos lógicos. Tipos. Pueden ser textos científicos, psicológicos, teológicos, filosóficos, lingüísticos, textos legales, discursos políticos, pautas publicitarias y entrevistas. Ya sabes que si te gustó el video y deseas aprender más temas IFES, te invito a que te suscribas a este canal, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal, compártelo en tus redes sociales para así ayudar a tus amigos en estas pruebas, dale me gusta si te gustó este video, comenta tu opinión. Además te invito a seguirme en mi página de Facebook donde aviso cuando hay nuevo video para el canal y te invito a mi grupo de Facebook del temario. Esto es todo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.